Bien, como vamos un poco retrasados, voy a entrar directo a las preguntas. Dice, ¿cómo es la relación? Dani López del Centro Geo, ¿cómo es la relación de algo de riesgo entre la federación, el estado y el municipio? El detalle de la información. Dani, ¿me ayudas con algo que no entendí aquí? La idea de la pregunta es, ¿cuál es la relación en el análisis de riesgo entre la federación, el estado y el municipio? O sea, me da la impresión de que lo que tú expones, a veces llegas a un detalle muy amplio a nivel local. Se espera que se pueda hacer todo eso a nivel nacional, o hay algunas cosas que van a hacer el estado y otras cosas que van a hacer el municipio. Porque, por ejemplo, particularmente a nivel local, se requiere, por ejemplo, de datos, digamos, de alta resolución para cartografiar, por ejemplo, las áreas expuestas. Sí. Bien, ¿sí se escucha? No. Bueno. Aquí. Bien, como intenté hacerlo ver en la presentación, esto no es esfuerzo del Senapred solamente, es imposible que nosotros hagamos eso, que una institución solamente, la más grande que tengamos en el país, que una sola institución lo haga, es imposible. Entonces esta es suma de muchos esfuerzos. Entonces, por la parte de el peligro, la parte de los polígonos de inundación, pues estamos varias instituciones, ¿no? La CONAGUA, el Senapred, la UNAM, el IMTA, CFE, Zagarpa, no sé, varias. Estamos trabajando en polígonos de inundación, diferentes periodos de retorno, tirantes, velocidades, tiempos de permanencia, etcétera. Por otro lado, para funciones de vulnerabilidad, nuevamente, varias son las dependencias que están trabajando o deberíamos estar trabajando en nuestro particular, como lo quise hacer notar, en nuestro particular sistema expuesto. A mí me interesa particularmente la changarrización. Bueno, pues entonces tipifico los changarros y hago funciones de vulnerabilidad de esos changarros. El principal beneficiario de esas funciones voy a ser yo. Y si por allá a mi vecino lo que le interesa son, yo no sé, los hoteles, entonces mi vecino tendrá que trabajar, que él lo haga o darlo a contrato o que alguien lo haga, pero sí al menos saber que alguien está haciendo su sector, entonces por sectores. Y esto es un poco más a nivel federal, porque a nivel estatal y municipal es más difícil, y el primer impedimento de todo esto, ya nos lo estamos imaginando todos, es el presupuesto. No hay dinero para hacer estudios, no hay dinero para hacer visitas, no hay dinero para campañas de medición ni para trabajos de campo. Entonces, esto sí es un poco por el tamaño de las instituciones a nivel federal. Sin embargo, no están excluidos ni los estatales, ni los municipales, ni las instituciones educativas, ni los centros de investigación, nadie. O sea, aquí es para que sume el que quiera. Bueno, aquí es muy importante es en el sentido de coordinar esfuerzos y no duplicar información. O sea, que creo que es muy importante porque los recursos siempre son escasos y muchas veces la información que ustedes generan, si migra hacia el Estado y el Estado hacia el municipio le absorbe información. Creo que es en ese sentido que iba a preguntar. Sí, bueno, no lo comenté, pero cuando mostré el mapita de los avances, si fueron curiosos, por ahí vieron algunos, más que polígonos, se veían como puntitos. Y esos puntitos son polígonos de inundación, ya cuando hacemos un zoom a nivel estatal, son también polígonos de inundación para las cabeceras municipales o las principales ciudades de algunos estados que están ahí, producto de los atlas estatales de riesgo. Entonces, en ese sentido también el Senapred trabaja con los estados
no validando, pero sí orientando y diciendo por dónde y cómo hacerle para que los estados generen sus atlas de riesgo, particularmente la cuestión de inundaciones, pues les decimos, bueno, emplea esta metodología, haz estas suposiciones, a falta de esta información, utiliza esta otra información, no tienes para topografía, utiliza estos modelos, si no es el del INEGI, utiliza un modelo japonés o uno de los gringos, o yo no sé, entonces también no se está, hasta el momento, no estamos evitando esa duplicidad de trabajo al tomar lo que están generando los estados y algunos municipios, porque incluso algunos municipios tienen sus atlas municipales. Entonces estamos también viendo eso. Al doctor Jorge Lira le llegaron 2 preguntas específicas sobre la metodología. Doctor, si nos comentas algo. Pero con el de por si no nos... La primera pregunta es de Daniel López del Centro Geo. Menciona 2 tipos de cuerpos de agua. ¿Se puede establecer en qué se diferencian? Sí, sí se puede. En las gráficas que yo mostré se veían 2 grandes grupos. La diferencia es básicamente la siguiente. Hay cuerpos de agua que tienen un área relativamente pequeña y un perímetro relativamente grande. Un cuerpo de agua que tiene un perímetro muy accidentado tiene un perímetro muy grande, pero un área pequeña. Al hacer el cociente perímetro entre área, se ve esa diferencia. Bueno, la otra pregunta es de Miguel Laverde o Valverde. ¿Cuál es la ventaja de manejar modelos de texturas sobre imágenes binarias para la clasificación de parches de inundación en imágenes de radar? Bueno, los modelos de textura no los manejamos sobre la imagen binaria, lo manejamos sobre la imagen original, sobre la imagen de radar que ha sido convenientemente filtrada por el especle. Una vez que la imagen es filtrada, esta es una imagen en tonos de gris, que es ingresada a un modelo de texturas. Y después del modelo de texturas se ingresa un clasificador con lógica borrosa y entonces se genera una imagen binaria. La imagen binaria comprende entonces 2 clases nada más, los cuerpos de agua y el resto de la imagen. Gracias. También el doctor Ramiro Rodríguez recibió 2 preguntas, uno en trabajos particulares en el estado de Guanajuato y la segunda respecto a dudas geológicas de la Ciudad de México. Sí, Germán Sánchez nos pregunta con cuáles dependencias trabajamos la información de uso del agua. Hay una institución que desafortunadamente no se ha tomado muy en serio, que son los consejos técnicos del agua. Nosotros básicamente trabajamos con el Consejo Técnico del Agua y con los organismos operadores municipales. A nivel de la Comisión Estatal, me apena mucho decirlo, pero pues hay alguien que no tiene ni voluntad, ni experiencia, ni ganas, y entonces pues se ha vuelto muy complicado, pero felizmente el COTAS y los organismos municipales sí tenemos seco en lo que hacemos. Y Guillermo Nagano de la UAM nos pregunta qué pasa con los tipos de suelo y el nivel freático y si esto se puede relacionar con grietas y socavones. Por un lado, la mayoría de las grietas, no sé si se refiere que han aparecido, son más bien asociadas a fenómenos de subsidencia. No nada más se hunde Chalco, el aeropuerto Coyoacán, la Gustavo Amadero, mientras se esté extrayendo agua donde haya cuitardo, donde haya arcilla abajo, esto se va a seguir hundiendo, la subsidencia no perdona. Y los socavones pues tienen que ver más, no tanto con el nivel freático, parece que aquí el nivel ya anda muy por abajo, hay cuerpos acuíferos muy someros, pero pequeñitos, pero más bien
El problema son las fugas de agua. Nada más como dato, en la Ciudad de México se pierde por fugas en la calle, no en su casa, en la calle, en la tubería, la misma cantidad de agua que traemos del Cutzamala a un precio ambiental económico elevadísimo. Y eso, bueno, pues junto con el drenaje, se encuentra con un material, son aguas de distinta calidad, y eso hace que se vaya socavando y bueno, tengamos problemas de estabilidad, pero no, realmente no tiene mucho que ver con el nivel freático, sino más bien con otro tipo de problemas. Esta misma pregunta iba para Marco Antonio, pero... En la invitación que me hicieron mis compañeros del INEGI decían que me podía ser moderadora y comentarios. Entonces quisiera usar esa atribución que me fue conferida para preguntarle al doctor Welch. Él mencionó que necesitamos información de calidad y Daniel, por ejemplo, mencionó la necesidad o yo diría necesidad de vincular la información en los diferentes niveles de gobierno. A veces se nos da ser muy creativos y al mismo objeto le llamamos de 5 formas diferentes, dependiendo, yo diría, el humor, la disciplina o el objetivo particular que tenemos como obligaciones o como actividades, y eso dificulta mucho a veces entendernos, ¿no? Porque a veces simplemente estamos hablando del mismo teléfono celular, nada más que algunos le decimos BlackBerry, algunos le decimos telefonito, a algunos instrumento de comunicación, pero al final todos estamos hablando de lo mismo, nada más lo bautizamos diferente y hacemos diferentes análisis respecto a eso. Entonces, doctor, tú mencionaste como información de calidad. ¿Cuáles serían como para ti y sobre todo mencionaste también en la diferencia posible entre las estimaciones de un inventario estatal de gases de efecto invernadero y el nacional? Pues pueden haber diferentes razones, desde el alcance de la información, los conceptos considerados, la metodología, ¿no? Que el nacional va top-down y un estatal iría bottom-up, y las metodologías no necesariamente son iguales. ¿Cuáles son atributos de calidad que tú ves como donde deberíamos avanzar, y de confiabilidad de la información? Algo que nos pudieras platicar al respecto. Está difícil, ya el auditorio está cansado, así que rápido. En cuestión de los inventarios, ¿no? Por ejemplo, para hacer la parte de uso y cambio de suelo en la parte forestal, las clasificaciones forestales no coinciden. Entonces eso es un problema grave a la hora de tener una serie larga de datos, porque resulta que para un efecto se utilizó una clasificación y a otra se agrupó de manera diferente y ya no se pueden comparar. Entonces automáticamente ya no lo puedes usar. La metodología es estándar, ahí sí no puede haber cambio en lo que haga el Distrito Federal con Veracruz o Puebla, es la misma, es la del IPCC, pero el asunto es que te piden una serie de datos larga, de al menos 5 años, con algunas características, que no haya huecos en la información, que no se estime, que venga de una fuente fidedigna, y entonces el hecho de que no estén clasificados, pues ya hace que pierda calidad, entonces mejor no lo reportas. Eso es un asunto a considerar. Y en términos generales, pues la aproximación para hacer un inventario, en los dos casos tiene que ser top-down, porque aunque lo queramos hacer de abajo hacia arriba, incorporando a más participantes, pues lamentablemente no todos tienen la suficiencia técnica para el manejo de información, entonces eso limita mucho el asunto. Y en la cuestión meteorológica, pues tenemos series muy largas, pero con grandes huecos. Y entonces pues hay que tratar de reconstruir la serie para validarla, y eso te genera un conflicto grave, porque tienes que decidir cuál es la mejor fuente de información para estimar esto que está ocurriendo. Y tampoco tenemos una historia muy grande de información en México, ¿no? Es decir, ayer presentaba la doctora el asunto de la reconstrucción de las inundaciones de varios siglos, ¿no? En el caso de los colegas en Veracruz también hicieron 5 siglos de información, pero eso son puntitos. A la hora de construir una serie temporal, pues no es suficiente para que tú puedas generar información. Son datos, pero no es información. Tengo una pregunta que es, por la redacción entendería que va abierta al panel,
Es de Leticia Palma de la UAM Xochimilco, que dice: ¿qué opinión tienen sobre el nuevo concepto de huella hídrica que se está manejando en el tema de cambio climático? ¿Alguno de los panelistas quisiera contestarla? Creo que tienen hambre entonces. Si no hubiera alguna, perdón, Iseth, si no tuviéramos alguna otra pregunta de los asistentes, tenemos una y cerramos para irnos a comer. Ese comentario también se puede apoyar en la estimación de los daños aplicando la metodología de curvas de estimación de daños en relación a la altura de la lámina de agua, ya que estas curvas de la relación a la altura de la lámina de agua de la estimación de daños en el salario mínimo asume Las de Baró. ahorita posteriormente ya está construyendo otra que también ya se especifica los daños de Ignacio en establecimientos comerciales en comercio al por menor. También puede ser como un apoyo a sustitución para la estimación de daños. Bueno, ya tengo. Pero ya le pusieron pilas. ¿Ya? Bueno, sí. Sí, efectivamente, yo dije que con base en los registros del censo del INEGI, nosotros definíamos nuestras funciones de vulnerabilidad y la tipificación, como en el 2010 ya nos salió esa información por parte del INEGI, el plan B es justamente, son las curvas que desarrollaron en la Universidad Autónoma del Estado de México. Sí, de curvas de daño mínimo, máximo y más probable. Sí. Pero tomé nota del comentario del censo. El censo de población se hizo, el cuestionario, hubo dos cuestionarios, uno ampliado y uno más reducido, y por el tamaño de que hacer un censo a nivel nacional que se visitan a todos los hogares en el país, pero y se hizo consulta con los usuarios, ¿no? Además que así como ustedes tienen que seleccionar funciones de vulnerabilidad y determinar cuáles son las que se van a medir, el censo también tiene que determinar qué preguntas y qué características son las que entran en los cuestionarios. Sin embargo, tomo nota para mis compañeros porque están haciendo los planes del conteo 2015 y si quieren los ponemos en contacto, ustedes tienen contacto con ellos directo, pero para ver si es posible que se vuelvan a incluir esas variables en el conteo. Perfecto. Gracias. Y doctor, perdón, ya no nos da tiempo, pero respecto a que no cuadran las cifras de cambio de uso del suelo, cobertura, territorio, José Luis nos las puede abundar en lo particular. Pues si no hubiera otra cosa, me gustaría agradecerles a nombre del instituto la participación en el seminario. Doctor Welsh, si me hace el favor. Muchas gracias. Marco. Muchas gracias. Daniela, muchas gracias. Doctora. Pues muchas gracias a todos y... No, es que seguro que nos van a preguntar de las presentaciones, los videos, es decir, todo lo que se ha hecho aquí estará disponible en la página web del INEGI. Ustedes tienen la liga que es mediante la cual se han inscrito, está en la carpetita que se les entregó y pues muchísimas gracias. Estamos también recogiendo unas breves conclusiones, los moderadores, comentarios están ayudando a ello y pues también intentaremos ponerlas ahí a su disposición. Muchísimas gracias al Instituto de Geofísica, al Centro de Ciencias de la Atmósfera, a la UNAM y a todos ustedes por su presencia, a los conferencistas por su grandioso apoyo y compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias y buenas tardes.